En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, saludamos a esta hora a César Zamora Bento, economista, mejor analista en temas políticos, como siempre para echarle una mirada a lo que está pasando en la presente semana. Quiero saludarte, César, muy amable. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación. Gracias, José, siempre atentos para poder charlar, conversar y tocar algunos temas que sean de interés de tus televidentes y de la población. Naturalmente el tema de interés es lo que está pasando en el Ministerio Público. Ese es el principal tema, ¿no? Sonríes tú, pero es parte de lo que está ocurriendo. Sonrío porque es una lágrima realmente. O sea, en vez de llorar, prefiero esbozar una sonrisa porque realmente es una lágrima, ¿no? Lo que está pasando. Ahora, ¿qué podemos decir? Empezando por la fiscal de la Nación, ¿no? Que quiere sacar de competencia a una organización política porque tiene malas prácticas democráticas. Pucha, yo hasta donde sé, las prácticas democráticas y toda esa legislación existente la tiene que manejar el Jurado Nacional de Elecciones y no el Ministerio Público. El Ministerio Público está llamado para perseguir el delito, pero decir que está solicitando a la Corte Superior que las malas prácticas de una agrupación política, sea la que sea, a mí no me gusta mucho Fuerza Popular por sus actuaciones, pero sin embargo, si esto se lleva a cabo, o si esto tiene buen puerto, o si este delirio de poder avanza, que ninguna agrupación política pierde el cuidado, ¿no? Porque a cualquiera les puede tocar una locura como la que está planteando. Y al interior, José, cómo se están sacando los ojos, ¿no? Tomasito Gálvez está que sufre porque está que le hacen la vida a cuadritos. Es como estar en la chamba y te ponen pues en tu sillón clavos, ¿no? La misma Patricia Benavides, que está queriendo hacer cosas y también tiene su hígado. Bueno, en fin, el Ministerio Público, desde la parte superior, desde las más altas esferas, está dando lástima y disculparán la risa, pero no quería llorar. Ahora, el otro aspecto, César, sin lugar a dudas también está en que ya a estas alturas es importante o necesario, mejor dicho, una auténtica reforma del Ministerio Público. El Ministerio Público ya no puede seguir marchando así de la manera como está marchando, porque ya se han convertido en institución de compartimentos estancos, ¿no? Y eso es bastante peligroso, ¿no? No sé cómo miras tú ese tema, ¿no? O sea, claro, la gran pregunta que flota es ¿quién reforma esto, no? Bueno, todo tuvo un origen, ¿no? O sea, cuando hay un afán de poder, hablemos de la década de los 80 para adelante, ¿no? Cuando hay un afán de poder, tú tienes que manosear a las instituciones con las que tú podrías incrementar tu poder y con la que tú podrías sacar del camino a tus enemigos políticos. Entonces, el Ministerio Público siempre ha sido eso. Podríamos decir que empezó con el APRA, con Acción Popular muy poco tiempo tuvo, porque estaban los militares de por medio, después continuó con el APRA, Alberto Fujimori, y de allí empieza, después de Fujimori empieza toda esta holganza, esta arremetida de los llamados caviares, que empezaron a través de las instituciones internacionales a empezar a copar espacios estratégicos en instituciones estratégicas de los países, no solo del Perú, sino de gran parte de América y de otros países del tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces, ahí empieza el gran problema, cómo empiezan a meter ideología en una institución que debe ser netamente técnica.
en un principio, antes de ideología, porque ahora estamos en un tema ideológico dentro de esta institución, antes de eso había un manejo político, una manipulación política de conveniencia de momento, pero de una parte a esta ya es ideología pura, donde hay ONGs, IDL sale con mucha frecuencia en este punto, se encargaba prácticamente de dar maestrías y doctorados a abogados y después de alguna manera misteriosa ir metiéndolos en el sistema de la fiscalía y en el sistema judicial también, y tienes allí normas. El Congreso de la República también fue manoseado muchas veces. O sea, hay una cuestión ideológica que ha ido preñando a estas instituciones claves, hablando de la Fiscalía de la Nación en particular y de otras en general, ha ido preñando de ideología y está distorsionando todas las funciones que deberían realizar, las hacen mal y las utilizan como arma política ideológica. Ahora, este es un aspecto medular, César, porque estamos viendo ya que estamos ingresando a un proceso de instrumentalización de la política. Yes. Y eso es bastante delicado. Por eso yo digo, hay compartimentos estancos en este momento, hay intereses de por medio, ¿no? Y acá no estoy abogando ni por la señora Benavides ni por la señora Adela Espinosa, sino echándole simplemente una mirada real de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. Claro, quienes tienen intereses se inclinan su balanza por un lado o por el otro. Acá creo que hay que mirar el interés del país, ¿no? No inclinar la balanza, sino qué hacemos para que una institución funcione. Yo quiero mirar, o quiero contigo, a ver, recreemos esta situación crítica en el Ministerio Público. Quiero recrear contigo, a ver, ¿quiénes son los principales beneficiarios? ¿Quiénes se benefician con esta crisis institucional? ¿Quiénes están ganando el espacio político, el espacio ideológico, el espacio económico con esta situación? Hay que identificar a aquellos, porque detrás de los beneficiados de esas crisis provocadas totalmente, y no olvidemos la Junta Nacional de Justicia, no olvidemos el Tribunal Constitucional, no olvidemos el Poder Judicial. ¿Qué beneficios? ¿Quiénes están beneficiando de todo esto? Hay un interés supranacional para que las cosas en el Perú se den de la forma que se están dando. Y supranacional me refiero a intereses políticos y ideológicos de orden global, pero también del crimen internacional. Hay ganancia de pescadores en este gran río revuelto que se llama instituciones del país y en particular la Fiscalía de la Nación, pero por supuesto que sí hay. Hay quienes se están beneficiando. Entonces creo que si queremos, y ahí los inteligentes, tantas personas que opinan, que tienen el expertise de identificar esas cosas, deberían ponerse a pensar quiénes son los que se benefician y por ahí empezar a jalar la pita dónde nace toda esta situación. José, lo que me queda claro es que esto no es casual. El Ministerio Público y otras instituciones importantes del país están en una crisis y no es de casualidad. Esto está siendo manejado, manipulado porque hay intereses grandes de orden político, ideológico y económico. Y nosotros los peruanos nos estamos comiendo ese gran sapo, ¿no? Y es una situación bastante preocupante porque genera naturalmente inestabilidad y sobre todo una fractura en la administración de justicia. Quería pasar contigo a otro tema que también que hace agua, es salud. ¿Cómo estás mirando ese tema? Bueno, a ver, yo quiero entender, salud se financia por el aporte de las empresas y de los trabajadores. O sea, es algo así como que los empresarios y sus trabajadores hacen una chanchita y generan un fondo, que ese fondo debe servir precisamente para dar servicio de salud a aquellos que son los aportantes. Pero cuando ya, como ha sucedido a partir del 2024, toda esa recaudación pasa al MEF como recurso público, como ingreso público, entonces se distorsiona toda esta situación de
tener los recursos de manera suficiente y oportuna para tener los médicos, para comprar las medicinas y equipamiento y modernizar los equipamientos que le dan servicio a millones de personas, a los trabajadores y sus familias. Eso de allí políticamente se rompió hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siendo dinero de privados, de las empresas y de los trabajadores, no del Estado, siendo dinero de privados, el manejo no es natural que el manejo esté en manos de lo que decida, por ejemplo, el MEF, de lo que decida, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, de lo que decida el presidente del Consejo de Ministros o de lo que decida la Presidenta de la República. Pero lamentablemente es una institución que está dirigida por personas que reciben favores políticos, no por sus capacidades. Y esas personas hacen una especie de monopolio de una institución que llega desde Tumbes hasta Tacna y desde el Callao hasta Madre de Dios, ¿no? Recaudando recursos y no dando el servicio que debe ser. Ponen recursos. Salud, recuerden, es una institución que maneja miles de millones de soles recaudados por las empresas y los trabajadores y que es utilizado lamentablemente con criterio político y ¿por qué no decirlo? Hacen favores políticos también cuando se avecinan campañas como la del próximo año, las generales y las regionales y subnacionales. Entonces, creo que el gran problema está en ese lado. Ahora, le han quitado desde el Congreso ese manejo financiero y administrativo del MEF en buena hora, pero no es suficiente. O sea, salud tiene que tener una concepción diferente. O sea, por eso me demoré un poquito en decirte de dónde sale la plata de salud con los que atiende a sus asegurados. Es de las empresas y de los trabajadores que dejan de percibir para dar a su seguridad social. ¿Y quién la maneja? El Estado. De manera técnica, no, de manera política. Y con actos de corrupción y con una situación de desabastecimiento y de mala calidad en la atención. Perfecto, pero eso de allí está mal. Eso de allí tiene su origen. Hemos logrado una victoria bizantina, digamos, con esto de que salga del MEF, pero sigue siendo manejado políticamente. Eso de allí va a recaer en otras situaciones que al final los propios asegurados lo padecen, y lo padecen a día, lo padecen cada día. Los ancianos que a través de sus programas especiales, los niños, todas las personas que necesitan de una atención. ¿Y quiénes son los que están beneficiándose? Aquellos que direccionan los recursos con fines no técnicos, no de necesidad por el servicio, sino con fines de favores políticos. Eso de ahí es lamentable y eso se tiene que parar. Se tiene que parar en algún momento si es que tomamos conciencia de dónde proviene la plata de salud. Ciertamente, estamos en una situación bastante complicada y en pleno año electoral. César, como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de la semana en RCR. Siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, José, y hasta la próxima semana. Hasta la siguiente semana. Conversamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.